Bienvenidos a esto que se llama La Mente de Cristo, su canal donde usted puede descubrir todos los misterios de las Escrituras, todos aquellos secretos que se encierran en los sagrados testimonios, todo desde la óptica y desde la mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez y esto es Fuego en Sodoma. Bien, en nuestro primer video de esta serie de Sodoma, aunque hemos venido estudiando el Génesis en lo que hemos denominado serie Génesis, sí que hemos comenzado con este relato que ha guardado misterio, preguntas, muchos interrogantes y muy pocas respuestas en cuanto a lo que le sucedió a esto que la Biblia denomina las ciudades de la llanura. Habíamos quedado en nuestro primer estudio que tenía como título El clamor de Sodoma y Gomorra en un texto muy interesante y era Isaías el capítulo 63 y el versículo 9, donde la escritura señala lo siguiente: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Quién es él? E dice evidentemente que es Dios. Dice que Dios en toda angustia de ellos fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, ayudándolos y redimiéndolos todos los días de la antigüedad. Y se suscita un interrogante: ¿a quién está haciendo Dios referencia aquí cuando dice en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó? ¿Será que solamente está haciendo referencia a Israel? Hay un texto en el libro de Isaías que a mí me gusta mucho y es en el capítulo, ya les voy a decir, el capítulo 19, en el versículo 25, donde dice la Biblia lo siguiente: porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué interesante que aquí Dios está nombrando a Egipto y dice que Egipto es qué, es su pueblo, y dice que Asiria es la obra de sus manos e Israel su heredad. Este versículo me sienta a mí un principio, y es que Dios no hace acepción de personas. De hecho, eso también nos lo dice el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante que Dios a todo el mundo lo quiere denominar su pueblo. Entonces vemos que analizamos primeramente que la tierra tiene un clamor. Dios le había advertido al pueblo de Israel que no practicaran las cosas que practicaban las naciones paganas, porque por eso la tierra los había expulsado y los había vomitado. Vimos este principio en Levítico el capítulo 18, vimos este principio en Romanos el capítulo 8, estudiamos a la luz de segundo de Crónicas 7:14, donde Dios dice que si se vuelven de sus malos caminos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. También analizamos Jeremías 23:14 y un texto que fue por excelencia vital en nuestro primer análisis y fue Números 35:33, donde la Biblia declaraba que la sangre derramada en la tierra no puede ser expiada a no ser por la vida de aquel que la derramó. Bien, vimos en nuestro primer análisis en el video anterior que la tierra convulsiona, la misma naturaleza. Hay una relación estrecha entre el pecado y las fuerzas de la naturaleza. También recordamos cómo Jesús había declarado que al fin del tiempo habrían guerras, rumores de guerras, pero él no deja de lado las catástrofes naturales al decir habrán terremotos, hambres y pestes. Todo esto relacionado con fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y eso nosotros lo hemos visto varios ejemplos en la Biblia. Quiero dar el punto de partida en este análisis del día de hoy en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 11, en Oseas 11, el versículo 8. Permítanme yo. En Oseas, el capítulo 11, el versículo 8. ¿Qué vamos viendo en Oseas 11, 8? Noten. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Acá hay dos cosas muy importantes. Y es que Dios dice, ¿cómo podré yo abandonarte o entregarte? Recordemos que el apóstol Pablo en el libro de Romanos señala que por cuanto el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Y vemos en la Biblia este patrón de que Dios tiene que entregar al ser humano a que coseche lo que sembró. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, todo lo que el hombre eso mismo cosecharía. El Señor Jesús dijo, con la medida que mides, serás medido. Como juzgues, tú serás juzgado. Todo lo que los hombres quieren que hagan contigo, hazlo tú por ellos. Esto es un principio vital en las escrituras y en la vida, se ve en la vida.
Por ahí lo dicen de otra manera, el que hace bien, bien le va, el que mal obra, mal le va, y es un principio universal. Entonces acá en Oseas 11:8 dice la escritura, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Pero noten que aquí está lo enigmático e interesante de este texto. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Qué versículo. Y muchos preguntarán, ¿qué era Adma? ¿Qué era Seboín? Es sencillo, Deuteronomio 29:23 te va a dar la respuesta. Resulta que Adma, Seboín fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas el mismo día que esta catástrofe acabó con la vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eran denominadas también las ciudades de la llanura. Qué interesante, pero lo interesante y lo que en un tiempo era enigmático ahora se hace claro a la luz de Cristo. Dios le está preguntando antes de decir ¿cómo podría hacerte como a Adma y Seboín? Uno dice, entonces, ¿qué fue lo que Dios le hizo a Adma y a Seboín? Porque aquí en Oseas 11 le está dando una advertencia a Israel y les dice en primera instancia, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría entregarte? ¿Cómo podría hacerte como a Adma y Seboín? Dando a entender que lo que Dios hizo con Adma y Seboín, con Sodoma y Gomorra, fue entregarlas, fue abandonarlas, no matar a las personas, no lastimarlos, no traer esa catástrofe, no fue de la mano de Dios. Hay un texto que se va a ver vital en esta parte y en la última parte de este estudio que haremos. Y es un texto que se encuentra en Lamentaciones, que lo vamos a ir analizando poco a poco. Bueno, analizando no porque no es como tan de análisis, porque el texto es clarísimo, clarísimo. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, en el versículo 6, hay una declaración categórica por parte del profeta Jeremías. Y yo la voy a leer aquí en otra versión que tengo. Y el texto de Lamentaciones es, la perversidad de la hija de mi pueblo es más grande que el pecado de Sodoma. Noten como aquí en Lamentaciones se cita a Sodoma. La perversidad de la hija de mi pueblo es más grande que el pecado de Sodoma, que fue arrasada en un instante, sin que interviniera mano alguna contra ella. Qué tremendo versículo. Dice que contra Sodoma y Gomorra no hubo mano alguna que extendiera la mano contra ella, valgan la redundancia. No fue ninguna mano la que se extendió para dañar a Sodoma y Gomorra. Y el texto es claro en decir ninguna mano, ni divina ni humana. O sea, pues la humana no hubiera podido haber hecho lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿a qué mano se está refiriendo Jeremías en Lamentaciones? Evidentemente es a la mano divina. Aquí este versículo me está diciendo que la mano de Dios, que la mano de Cristo no intervino en esa destrucción. Y vamos a volver a citar este texto de Lamentaciones que ya con este versículo yo podría ya sentar la tesis de que Dios no tuvo nada que ver en la destrucción de Sodoma. Pero vamos a seguir analizando y vamos a seguir desglosando todo lo que está pasando aquí en esta ciudad, obviamente desde el lente y desde la óptica y desde la mente de Cristo. Y desde la mente de Cristo no hay destrucción, desde la mente de Cristo no hay ejercicio de la fuerza. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo lo que he oído de Dios, eso es lo que yo hago. Es decir, que si Cristo no lo hace, Dios no lo hace. Y Lamentaciones 4:6 dice que en la destrucción de Sodoma y Gomorra no intervino mano alguna. Y cuando dice mano alguna, se está refiriendo tanto a la divina como a la de algún ser humano. Dando a entender Jeremías así, que fue otra cosa. Fueron otros elementos de destrucción los que originaron todo lo que pasó en las ciudades de la llanura. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, volviendo a Oseas, el capítulo 11, el versículo 8, Dios dice, hace una pregunta, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podré entregarte, oh Efraín? ¿Cómo podré hacerte como a Adma y a Seboín? Y en Deuteronomio, el capítulo 29 y el versículo 23 encontramos que Adma y Seboín fueron las otras ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma. Entonces, a la luz de lo que me está diciendo Lamentaciones, que no intervino mano alguna, a la luz de lo que me acaba de decir Oseas,
que lo que hace Dios es abandonarlos. Por eso dice, yo cómo voy a poderles hacer a ustedes como Adma y Zeboín. Y les acaba de decir que cómo va a poder entregarlos, que cómo va a poder abandonarlos. ¿Qué pasó en Adma, Zeboín, Sodoma, Gomorra? Fueron entregados, fueron abandonados, pero como vimos en la primera parte de este estudio, y si no lo has visto, te invito a que vayas al vídeo anterior, a que lo puedas compartir, lo puedas analizar. Te leo en los comentarios, siempre los estoy leyendo, intento responderles lo más pronto posible. Suscríbanse, compartan. En el primer vídeo veíamos cómo Jesús visita Jerusalén, y en el Evangelio de Lucas decía que Cristo llora sobre la ciudad y dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ahora vuestra casa os es dejada desierta, abandonada, son entregados. En esa ocasión fue en manos de los romanos. En otras ocasiones, por ejemplo, citamos a Caín. Caín fue entregado en manos de sus pensamientos y de sus razonamientos, de la presencia de Dios huyó y errante fue por la tierra. Quiero leer otro texto que se encuentra en Ezequiel. Aquí en Ezequiel encontramos un principio también vital y que yo no puedo pasar por alto. Sé que he citado bastantes textos porque hay personas que me están pidiendo bastante argumento bíblico, y es lo que decíamos, aparte pues de los argumentos científicos o de otras ciencias que se puedan traer acá, ¿cierto? Entonces Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 46, noten lo que dice. Ezequiel 16, 46 dice: tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos, ¿en los caminos de quién? De Sodoma, noten. Y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. La declaración es categórica. ¿Qué ha hecho la hija del pueblo de Dios? Ha hecho peor que Sodoma. Se ha corrompido como Sodoma. El versículo 48 dice: vivo yo, declara el Señor, el Dios, el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas han hecho. Ahora noten, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿En qué consiste la iniquidad de Sodoma? Analicen. Arrogancia, abundancia de pan, y la palabra clave está acá, y completa ociosidad. Cuando se habla de abundancia de pan es que había riqueza, había prosperidad, había abundancia en todos los aspectos. Pero dice que esa abundancia puede llevar al ser humano ¿a qué? A la ociosidad. Es lo que pasa en Sodoma, y aparte que se le suma la arrogancia. Noten lo que dice: pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Es decir, que en Sodoma no solamente se describían ciertos pecados morales de índole sexual, sino que también habían otra serie de pecados. Lo que se denomina hoy en día pecados morales, pecados capitales, todo tipo de pecado está en Sodoma. Y quiero ir a la luz de Cristo, a la luz de la mente de Cristo, a ver qué nos puede decir el Señor Jesús en cuanto a esta declaración que se hace de Sodoma. Abundancia de pan y por lo tanto ociosidad. Hay mucha luz en cuanto a esto en el Evangelio de Lucas. Voy a ir allá rápidamente porque en Lucas, en el capítulo 12, Cristo describe una escena muy parecida a esta. Entonces vemos lo que Dios le dice a Jerusalén en el libro de Ezequiel, que ha sido peor que Sodoma. Y Cristo viene en tiempos cuando Israel definitivamente se había apartado mucho, se ha apartado mucho de Dios. Y va a contar una historia aquí. Quiero que la analicemos. En el versículo 16 hay una parábola. Noten, Lucas 12:16 dice: entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Analicemos y pensemos que puede esta ser la historia de Sodoma. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo este hombre rico: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados.
para muchos años. Ahora noten, descansa, come, bebe y diviértete. ¿Qué pasaba en Sodoma? Abundancia, diversión. Noten que en Sodoma, en Ezequiel se dice de Sodoma que había arrogancia, abundancia de pan y ociosidad. Y aquí Cristo está contando una parábola de un hombre muy rico. Sodoma eran muy ricos. Dice que tenía muchos bienes ya y decide guardarlos. Tenían abundancia de pan. ¿Y qué le dice este hombre la parábola? ¿Qué dice la parábola? Que le dice al alma, alma mía, diviértete, descansa, come y bebe. De hecho, cuando Cristo hace alusión a Sodoma, utiliza estas mismas palabras. Comen, beben, hacen una cosa. Y también refiriéndose a Sodoma y al diluvio, que en el diluvio hablaremos de en otra oportunidad. Que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, habían fiestas, habían banquetes. Y en esta parábola hay una relación importantísima en cuanto a lo que se acaba de decir de Sodoma, en cuanto a la ociosidad, a la abundancia y a la arrogancia, con la historia de este hombre. Pero eso no es todo. Noten lo que sigue diciendo la parábola. Pero Dios le dijo, ahora noten lo que Dios le dice. Necio. ¿Cómo lo llama Dios? Necio. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoros para sí no es rico para con Dios. A mí me encanta mucho esta parábola en el contexto de lo que estamos estudiando, por lo que Dios le dice a aquel hombre rico, le está diciendo: necio, esta noche vienen a reclamar tu alma. La pregunta es, ¿quién le reclama el alma a Dios? La pregunta es, ¿quién está clamando por el alma de este pecador, de este ocioso, de este arrogante? Lo veíamos en nuestro primer análisis, en nuestro primer estudio, en el video anterior, cómo Cristo en cierta ocasión hace alusión a Lucas, haciendo alusión a Lucas 22:31, donde le dice a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos. También analizábamos en nuestro primer video cómo es la tierra, por causa del pecado del hombre, que clama a Dios, y la tierra quiere devorar a sus habitantes, y Dios se entera de todo esto. Cuando es la tierra la que quiere devorar al ser humano, Dios se entera y lo sabe. Cuando es Satanás el que pide el alma del hombre para zarandearla, Dios lo sabe. ¿Y qué es lo que viene a hacer Dios? Lo vimos a la luz de Romanos 5:20. Cuando el pecado del hombre es muy grande, la gracia sobreabunda. Dios viene y visita al hombre e intenta, como dice el texto en la escritura: vengan y hagan paz conmigo. Sí, hagan paz. Si sus pecados son rojos como la grana, yo los emblanqueceré, yo los perdonaré, para que la tierra pueda ser sana. Era lo que nos decía en Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscan mis rostros, se convierten de sus malos caminos, yo no solamente perdonaré sus pecados, sino que yo sanaré su tierra. Dios promete sanar la tierra. Entonces, antes de pronto atribuirle la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar a Dios, analicemos el contexto de todo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los elementos de destrucción según las escrituras? Cristo dice que el ladrón solamente viene para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el destructor? Jesús dice que es el diablo, no es Dios. Entonces, a la luz de todos estos principios, nosotros debemos entender y comprender qué es lo que está sucediendo. Bien, yo quiero ir ahora a otro texto. A ir a otro texto, porque ya vimos acá en esta parábola que Dios le dice a este hombre rico y ocioso: llaman a reclamar tu alma. Por Sodoma estaba pasando lo mismo, y aquí hay un principio vital. Vamos a leer ahora Apocalipsis el capítulo 18. Apocalipsis el capítulo 18, porque hay una relación aquí entre Babilonia, ya que Cristo ha mencionado que el alma, dice que vienen a reclamar el alma, las almas de los seres humanos. Y es importante, aquí en la caída de Babilonia encontré algo muy interesante. Apocalipsis 18:10, noten lo que dice. Apocalipsis 18:10 dice: y de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Sabemos que Babilonia aquí en Apocalipsis es un sistema falso de adoración, es un sistema religioso, es un sistema espiritual espurio, no tiene nada que ver con el reino de Dios.
y está diciendo que es la caída de Babilonia. Pero ahora noten lo que pasa en el versículo 11 en adelante. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercancías. Cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, flor de harina, trigo, bestias, caballos, carros, y aquí viene lo interesante, carros, esclavos y almas de hombres. Qué interesante. ¿Cuáles eran los tesoros preciados de Babilonia y cuáles son? Las almas de los seres humanos. Cuando se tiene un concepto errado de Dios, una noción errada de Dios, el espíritu de Babilonia está en mí. Y mi alma sigue siendo reclamada por Babilonia. Mi alma sigue siendo reclamada por el pecado, por Satanás. La tierra misma gimiendo, como nos lo decía Pablo, solicitando la destrucción de aquellos que han derramado la sangre sobre ella. Estos son principios vitales que ya hemos visto. Y Babilonia está aquí introducida. Babilonia no solamente es la responsable de esto. Babilonia es responsable de toda plaga. Noten que aquí se están hablando de las fuerzas de la naturaleza. ¿Y cómo es eso de que Babilonia también es responsable de toda plaga, de todo lo que concierne al aspecto físico, a las fuerzas de la naturaleza? Noten lo que pasa, lo que dice por ejemplo el versículo 4 de Apocalipsis 18. Dice, y oí una voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. O sea, Dios pidiéndole a su pueblo que salga de Babilonia. ¿Para qué? Para que no sean participantes de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. ¿Son las plagas de quién, perdón? Son las plagas de Babilonia. Son los pecados de Babilonia. Dios no tiene nada que ver con el pecado. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna. Nada tiene que ver Belcebú con Cristo, la luz con las tinieblas. De una misma corriente no pueden salir dos clases de agua. No puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. No puede salir. Y acá se dice que los pecados son los de Babilonia y las plagas también son de Babilonia. Son sus plagas, no las de Dios. Son sus pecados, no los de Dios. Y en el versículo 8 se nos repite la idea cuando el apóstol Juan escribía ahí en el versículo 8 de Apocalipsis 18. Por eso en un solo día vendrán sus plagas. Vuelva a hacer hincapié en que son sus plagas, no las de Dios. Dice, son sus plagas. Hay un lamento sobre Babilonia. Está estrechamente relacionado su pecado con las plagas, con el dolor, con la muerte y con el sufrimiento. Y lo que leíamos en el versículo 14, en el versículo 13, en el final del versículo 13, los frutos codiciados de ella son las almas de los hombres humanos, de los hombres a quienes hacen esclavos. Entonces es muy interesante esto, como se alinea la parábola que Cristo cuenta con el texto que encontramos en Ezequiel, donde se hablaba que Sodoma era arrogante y ociosa, y Cristo luego cuenta una parábola que hace alusión a la ociosidad, y esa ociosidad es lo que va a terminar en que se reclame el alma por la arrogancia. Y en Apocalipsis se nos dice que cuando se reclama el alma, y está estrechamente relacionado también con eventos naturales, con las fuerzas de la naturaleza que traen plagas, que traen dolor, que traen destrucción. Quiero que recordemos que cuando se habla de Babilonia en la Biblia es un falso sistema de pensamiento que absorbe las mentes, las almas y a la misma vez las reclama. Nadie puede ser salvado por sus obras. Nadie puede ser salvado invocando un Dios extraño. Nadie puede ser salvo lejos de Dios. De hecho, la Biblia dice, Jesús hablando de la mujer de Lot, dice, no sean como la mujer de Lot que miró atrás, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando Cristo hace esas palabras, se está refiriendo a la mujer de Lot. Quería salvar su vida y terminó perdiéndola. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir acercando más a ese momento. Por ahora vamos a analizar, ya que estamos en Apocalipsis, porque estamos viendo también la noción profética de lo que sucede en Sodoma. La noción profética no puede ser descartada de este estudio, ya que está en toda la escritura. La noción profética
espiritual de lo que pasa en Sodoma está por todas las escrituras. Cristo la citó, Ezequiel lo citó, Oseas lo citó, Jeremías en Lamentaciones, y el apóstol Juan en Apocalipsis cita el evento también en Sodoma. A veces se pensaba que se tenía poca información sobre Sodoma en la Biblia. Bueno, información extrabíblica se puede traer sobre la mesa y lo vamos a hacer, si no en este estudio, en el próximo y en el último de esta serie sobre Sodoma. Lo que sí es que hay mucha evidencia en la Biblia que quizás, como no se veía la luz y desde el lente de Cristo, no se había podido comprender, pero hay bastante luz. Vamos a ir a Apocalipsis al capítulo 11, en donde hay una profecía y una visión que el apóstol Juan ve en cuanto a la bestia que sube del abismo. Sabemos que aquí se nos está apuntando hacia cierto momento en la historia, y ese momento en la historia es muchos siglos después de lo que sucede en Sodoma y en Gomorra. Es decir, que no es contemporáneo con Sodoma, pero sí hay un sentido espiritual, y al haber un sentido espiritual se tiene que entender que lo que pasó entonces en Sodoma de manera literal se puede también comprender a la luz de Apocalipsis, el capítulo 11. Por eso es muy interesante que tenga esa noción espiritual. Repito, al tener noción espiritual, al ser una profecía que cita a Sodoma en término espiritual, quiere decir que lo que sucede en Sodoma de manera literal, en tiempos de Abraham, Apocalipsis nos puede arrojar luz en cuanto a eso, y de hecho lo hizo. Bien, voy a leer Apocalipsis aquí desde el versículo 3. Apocalipsis 11:3 se está hablando de que hay dos testigos, dice: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Yo no voy a entrar en todos los detalles de esta profecía porque eso es para otro momento, para que no te confundan ni te enredes. Acá Dios le está mostrando una visión a Juan, una visión en donde Juan ve y Dios le dice que él tiene dos testigos o dos ungidos. Son dos personajes y van por toda la tierra profetizando. Y no vamos a abordar todos los detalles, sino solamente vamos a intentar extraer lo que nos concierne para arrojar luz sobre lo que sucede en Sodoma. Versículo 3 dice entonces que estos dos testigos de Dios profetizarían por 1260 días. Estos dos testigos, cuando hagamos un análisis en algún otro momento, en realidad son el Antiguo y el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. El versículo 4 dice: estos son los dos olivos. Noten, no solamente los denominan testigos, sino olivos. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Estos dos personajes que aparecen aquí en la profecía dice que son testigos, que son olivos y también son candelabros. Y hay una relación muy interesante, pero hay que ir a otro texto de la Biblia para encontrar la relación, y lo vamos a hacer ahora. Entonces dice que estos dos testigos son dos olivos, son dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Están delante de quién? Delante de la mismísima presencia de Dios. El versículo 5 dice: si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devorará a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Qué interesante esto. Hemos hablado de que Dios no tiene nada que ver con la destrucción, de que a la luz de Cristo Dios nunca le ha hecho daño a nadie. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto de que Dios tiene dos testigos que arrojan fuego? Y ya lo vamos a ir comprendiendo. Quiero seguir leyendo, porque la clave está en el versículo 6. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, noten, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. La Reina Valera 1960 dice: para que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Noten, para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Qué interesante este texto, porque si estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza, pareciera que esto quiere aludir a que en verdad Dios sí puede utilizar las fuerzas de la naturaleza a través de su palabra para originar daño. Pero vamos a ver a la luz de otros textos que esta información solamente puede armonizarse a la luz de la mente de Cristo, a la luz de lo que nos dicen todos los textos, o bueno, una acumulación de textos en las Escrituras. Voy a ir un momentico a Apocalipsis al capítulo 11, pero antes de ir allá
quiero que citemos un texto que se encuentra en Reyes. ¿Por qué en Reyes? Porque la clave para entender el misterio de estos dos testigos, de estos dos ungidos, y cómo es que tienen poder de herir con toda plaga, cómo es que tienen el poder de que no llueva, y la clave está ahí, tienen poder para que en los días de su profecía no llueva en el cielo. Es evidente que aquí se nos está haciendo alusión a un suceso que se experimentó, que se redactó en el Antiguo Testamento, más precisamente en los días del profeta Elías. Vamos un momento a Primero de Reyes, al capítulo 17. Primero de Reyes, al capítulo 17, al versículo 1. Primero de Reyes, el capítulo 17. Y en el versículo 1 encontramos lo siguiente. Primero de Reyes 17 dice: y Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Acá Elías está sirviendo como un testigo. Dice que Elías está en la presencia de Dios. ¿Quiénes eran esos dos testigos de los cuales describe Apocalipsis? Dice que esos testigos están delante del Señor de toda la tierra. Están en la misma presencia de Dios. Aquí Elías también está en la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que Elías sea uno de los testigos de Apocalipsis, claro que no. La escritura denomina ángeles, testigos o mensajeros a diferentes tipos de personas a través de toda la inspiración. A los ángeles se les ha llamado testigos. A los apóstoles se les ha llamado enviados o mensajeros. Esa palabra es malak, para ángel, pero no quiere decir que los discípulos sean literalmente ángeles. No quiere decir que Elías acá sea literalmente un testigo. Pablo en el libro de Hebreos nos arroja luz en cuanto a eso. Cuando Pablo dice que a los ángeles Dios los denomina llama de fuego, pero literalmente los ángeles no son llamas de fuego, así se les denomina. Se está haciendo es una alusión a su obra y a su ministerio. No que literalmente enciendan fuego, no que literalmente consuman a un ser humano quemándolo. Aquí Elías dice que está en la presencia de Dios, pero acá literalmente Elías no estaba en el santuario celestial. Elías no estaba literalmente como lo está, por ejemplo, Gabriel. Elías está en la presencia de Dios conforme al ministerio y al don que se le ha sido dado. Por eso es denominado mensajero. Pero lo clave acá es que Elías dice que no volverá a haber rocío de agua sino por su palabra. Entonces, ¿en qué sentido la palabra, la cual se nos hablaba en Apocalipsis, tenía el poder de que no llovieran los días de su profecía? ¿Elías es el que ha evitado la lluvia? Claro que no. Sabemos que son los pecados del pueblo de Israel en tiempos de Jezabel. Jezabel también aparece en Apocalipsis. Más precisamente en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Qué interesante. Aparece como una falsa profetisa y también se ha denominado como la gran ramera, la cual se describe en Apocalipsis. ¿A qué voy con todo esto? Aquí hay ciertos personajes que entran nuevamente en Apocalipsis para arrojar luz en cuanto a todas las profecías, y no solamente en cuanto a las profecías, sino también para poder comprender lo que en tiempos antiguos también aconteció. Entonces no es que Elías o la palabra de Dios a través de Elías haya traído la maldición de que no lloviera. No. Elías dice: no volverá a llover sino por mi palabra. Entonces, ¿en qué sentido se le adjudica a Dios o a Elías la sequía? En el sentido de que permite que haya sequía. No es que Dios haya traído la sequía, sino que como no permite que se acabe, se le adjudica a Dios esta desgracia. Pero la desgracia no la ha traído Dios. Esto es un principio vital que vamos comprendiendo en todas las escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 29:7, ya que se habla de fuego, de que tienen poder para hacer caer fuego, tienen poder para que no lluevan los días de su profecía, hablando de la palabra de Dios. En el Salmo 29:7 se dice que la voz de Jehová derrama, dice acá en el Salmo 29:7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Pero es literalmente la voz del Señor fuego. No, se está haciendo alusión a lo que origina la palabra. Es como un fuego para el que la recibe. Los discípulos en camino a Emaús dijeron que mientras Jesús les abría las escrituras, había como un fuego que ardía en sus corazones, pero literalmente sus corazones no se estaban consumiendo.
En Jeremías el capítulo 23, el versículo 9 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Acá en este texto de Jeremías es interesante que aparece la palabra de Dios como fuego, pero en realidad cuando tenemos la palabra o la escuchamos no nos consumimos de manera literal. Moisés en la zarza, la voz de Jehová le habló en medio del fuego, pero Moisés no se quemó, ni siquiera la zarza se consumió. Es lo que a Moisés le parece interesante y por eso se acerca. Eh, quiero en Reyes leer otro versículo. Estamos en Primero de Reyes 17:1, entonces donde Elías dice que está delante de la presencia de Dios y dice que no lloverá sino por su palabra. Es decir, que hasta que Elías no pronuncie la palabra, según lo que él dice, no va a llover. Pero es interesante el texto que viene a continuación, el versículo 24. El 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La Reina Valera de 1960 dice que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En Elías. Y esa palabra fue la que tuvo poder de que no llovieran los días de su profecía. Volviendo a Apocalipsis, al capítulo 11, al versículo 6, ellos tienen poder para cerrar el cielo y para que no lluevan los días en que ellos profeticen. Son los dos mensajeros, los dos ungidos que están delante de Dios. Sería muy lindo en algún momento poder hacer un estudio sobre estos dos ungidos y los dos olivos y ver que no solamente son la palabra de Dios, ver que también hacen alusión a Cristo, ver que también hacen alusión al Espíritu Santo. Y de hecho ahora cuando vayamos a Zacarías, porque en Zacarías se encuentra una, no sé si llamarlo una réplica de esta visión de los dos olivos y de los dos candelabros que dice Juan acá. No sé si decir que es una réplica o es una profecía que antecede a esto que se le había mostrado al profeta Juan. Entonces vemos que él también dice que estos dos testigos tienen el poder de traer toda plaga. Recordemos en Egipto, en tiempos de Moisés. ¿Era Moisés el que traía las plagas o era la dureza del corazón de Faraón? Dios había declarado, yo endureceré el corazón de Faraón. Pero vemos que Dios literalmente no es el que le endurece el corazón a Faraón. Es Faraón el que se empecina en no escuchar a Dios al decir, yo no conozco a Jehová y yo no dejaré ir al pueblo. Su corazón se iba endureciendo. Pero ¿qué era lo que endurecía el corazón? La palabra. En ese sentido se le adjudica a Dios la destrucción de Faraón, pero no fue Dios el que lo destruye. Cristo había declarado, ya ustedes tienen quien los juzgue, la palabra que yo les he hablado. Pero la palabra puede ser para mí un sabor de vida para vida, o por la dureza de mi corazón puede ser un sabor de muerte para muerte. Recordemos en Adán, Dios le pregunta, ¿qué has hecho, Adán? Y esa palabra, esa pregunta de Dios, lo que hace es endurecer más su corazón y le dice, la mujer que me has dado. Adán, en vez de pedir misericordia, condena a su esposa, señala a su esposa, pone el dedo acusador sobre su mujer. Bien, el versículo 7 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A estos dos testigos, a estos dos ungidos. La bestia los matará. El versículo 8 es vital, nótenlo. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Oh, qué interesante. Dice que estos dos testigos que Dios envía, dice que son asesinados. ¿Y dónde son asesinados? Dice que en la calle, la Reina Valera 1960 dice que son asesinados no en la calle, sino en la plaza. Y esto va a ser interesante porque ahora cuando vayamos al relato del Génesis, en la destrucción y en la visitación de los ángeles, dice que los ángeles quieren morar en la plaza de la gran ciudad. ¿Y por qué se llama gran ciudad? Recordemos que cuando nosotros nos ubicamos en tiempos de Sodoma, estamos hablando de una época, imagínense, en la época prepatriarcal, donde todavía existían las civilizaciones tribales, las grandes conglomeraciones urbanísticas o lo que hoy se denominan las grandes ciudades, lo que después llegaron a ser las grandes polis. Eso todavía era muy extraño.
Pero Sodoma era símbolo de progreso, símbolo de globalización, símbolo de, de un mundo que apuntaba hacia la existencia de las grandes ciudades. Por eso dice, donde que estos dos ungidos de parte de Dios mueren en la calle o en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Ahora noten, donde también su Señor fue crucificado, el Señor nuestro fue crucificado. ¿Cómo es eso de que el Señor fue crucificado simbólicamente en Sodoma y Egipto? ¿Recuerdan el texto que habíamos leído al final del estudio pasado y al principio de este? Isaías 63:9, aquí lo estoy mirando. Dice que en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, redimiéndolos y ayudándolos todos los días de la eternidad, de la antigüedad, perdón. ¿Cuáles días de la antigüedad? Evidentemente se está haciendo alusión a todos estos tiempos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios sufrió en Sodoma, Dios se angustió en Gomorra, como sufrió cuando los egipcios sufrían, como sufrió cuando Jerusalén fue destruida. Jesús está llorando sobre Jerusalén. Y leíamos ahora en Isaías el capítulo 19, el versículo 25, que cómo denomina Dios a Egipto. Léelo. Isaías 19:25 dice que Egipto es, Dios lo llama su pueblo. Dios dice, Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos, a Israel es mi heredad. A Abraham se le había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y el apóstol Pablo dice que a Abraham le fue hecha la promesa en la simiente, y Pablo dice la simiente la cual era Cristo, es decir, Abraham recibiría las promesas en Cristo. Quiere decir que en Cristo toda nación podía ser bendita. Cristo trataba igual a toda nación, esclavo, no esclavo. El apóstol Pablo lo dice, que él quitó la pared de separación que había, que ya no había medo, ya no había griego, todos eran uno en Cristo. La pregunta es, Pablo sí, aunque dice esto hasta después hasta en tiempos del primer siglo después de Cristo, lo tiene que decir era por la dureza del corazón del hombre, porque fue el propósito de Dios desde siempre. La meretriz Rahab, que fue salvada del linaje de Cristo, viene. Cuando uno mira los ancestros de Cristo, encontramos a Rahab, una moabita. Encontramos a Ruth, moabita. Y encontramos personas que se fueron añadiendo al pueblo y que no eran literalmente del linaje de Abraham. Dios nunca haciendo acepción de personas. Entonces es interesante que acá se dice que en Sodoma y Egipto, en la plaza de la gran ciudad, el Señor fue crucificado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa en Sodoma? Bien, yo quiero y necesito que vayamos a Zacarías, porque allí en Zacarías encontramos una alusión a esta profecía que acabamos de leer, la de Apocalipsis 11, porque hay una relación muy estrecha y está en Zacarías el capítulo 4. Voy a leer algunos textos de Zacarías capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, donde dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado del sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Y le respondí: ahora noten lo que ve. Veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. ¿Qué ve el profeta? Un candelabro. Dice que sobre esos tubos, de encima de este candelabro hay unos tubos sobre los cuales se vierte aceite. Noten. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Qué interesante que en Apocalipsis, donde acabamos de leer, habían 2 ungidos, que se denominan los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de Dios. Y acá se dice que pasa lo mismo, también hay 2 olivos, hay un candelabro. Pero el versículo 4 dice: continué y el ángel que había hablado conmigo estaba conmigo. El profeta le pregunta: ¿qué es esto, Señor mío?
Y respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿No sabes qué es esto? No, Señor, le respondí. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Qué tremenda respuesta le da el ángel al profeta. El profeta le pregunta: ¿qué son estos dos ungidos? ¿Qué son estos dos olivos? ¿Qué es esto? Y el ángel le dice: esta es la palabra, Zorobabel. Hay una relación entre la palabra, hay una relación muy estrecha entre la palabra de Dios, entre los dos ungidos y entre el Espíritu. ¿Cuál es la respuesta del ángel a la pregunta de qué significaba esta visión? Que no era con ejército, no es por el ejercicio de la fuerza, no es con violencia, sino con el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la evidencia de que está orando el Espíritu Santo? Pablo lo dice en Gálatas, que el fruto, que la característica primordial del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la bondad. Y en Apocalipsis encontramos que en Sodoma y Egipto el Señor fue crucificado. ¿Fue crucificado en qué? En la persona de estos dos testigos, en la persona de estos dos olivos, que acá en Zacarías se nos dice que fueron en un espíritu de amor, de gozo, de paz, no de violencia. Noten lo que sigue diciendo. El versículo 11, voy a saltear al versículo 11. Entonces le pregunté: ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y hablé por segunda vez y pregunté: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten el aceite dorado? Noten que de los dos olivos son los árboles de donde se saca el aceite. Dice que estos dos olivos proporcionaban aceite continuo al candelabro, a la lámpara. Y Zacarías pregunta sobre qué es eso. Ahora noten. Y él me respondió: ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté: no, Señor mío. Entonces él dijo: estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Nosotros encontraríamos acá un seminario de muchos días, de una conferencia de muchos meses, para solo intentar desarrollar esos dos ungidos, esos dos olivos que están delante del Señor de toda la tierra. Evidentemente tienen una misión especial y en Apocalipsis ya encontramos luz en cuanto a esto. Pero estos dos olivos, estos dos ungidos, fueron muertos en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente son Sodoma y Egipto. Hay algo interesante con el aceite, y es que, bueno, primero voy a hablar un poco en cuanto a los ángeles, porque lo de Apocalipsis se decía que estos dos olivos, estos dos testigos, dice que tenían poder para encender fuego. Ya vimos a la luz de Salmos, a la luz de Jeremías, que la palabra de Dios siempre ha sido denominada fuego. Y estos dos olivos, estos dos ungidos, que también puede hacer alusión a los ángeles. Se nos dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 7 y 14, que él llama a sus ángeles ministros y llamas de fuego. Pero el versículo 14, Pablo dice que estos ángeles son enviados para aquellos que han de heredar la salvación. Y la pregunta es: ¿quiénes son llamados a heredar la salvación? Los llamados a heredar la salvación son absolutamente todos los seres humanos. Entonces es muy importante eso. Dios denomina a sus mensajeros llamas de fuego, pero literalmente no es que sean fuego. Es interesante porque ¿qué se hacía con el aceite? Ya que vimos en la profecía de Zacarías que había aceite continuamente vertiéndose sobre las lámparas. Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes, eran ungidos con el aceite. Tenían un propósito especial, eran denominados sacerdotes y se les debía ungir con aceite. Pero dice el apóstol Pedro que el ministerio principal de un sacerdote es anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué interesante. Dice Pedro que el real sacerdocio, y sobre el sacerdote son sobre quien se vierte el aceite, dice que es anunciar las virtudes del que los llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Se ven desde la óptica de Cristo, desde el lente de Cristo, desde la mente de Cristo. Puedo entender a Dios. Y Cristo no ejerce poder violento. Cristo no utiliza el ejercicio de la fuerza para subyugar. La profecía que acabamos de ver de los dos olivos, de los dos candelabros, de los dos testigos,
Dice que la palabra de Dios que a Zorobabel se le dice, no con ejército, no con fuerza. Esto fue en tiempo de la cautividad. Jerusalén había sido devastada, ya no por fuerzas de la naturaleza, había sido devastada por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora el pueblo debía emprender una obra de reconstrucción, de restauración, de levantar los muros, de levantar la ciudad. Pero no era por el ejercicio de la fuerza, era mediante el espíritu de amor, de gozo, de paz. Si Dios hubiese intervenido en Sodoma, como pensamos, utilizando el ejercicio de la fuerza, no lo habría hecho en su espíritu. Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es difícil llegar a comprender que Dios va a utilizar una palabra dura, con violencia, para querer restaurar el corazón del hombre. Llegados pues a haber analizado todas estas cosas, sí podemos ya finalmente en la última parte de este análisis volver a Sodoma. Habíamos analizado que mientras Abraham se queda con el Señor, los dos ángeles van hacia Sodoma. ¿Por qué cité Apocalipsis 11, Zacarías 4? Porque hay una relación estrecha allí con Sodoma. Apocalipsis menciona a Sodoma. Y mientras Apocalipsis 11 me menciona a Sodoma, también me menciona una profecía que está en Zacarías, que la acabamos de ver. Quiere decir que hay una relación estrecha. Podemos ver un paralelismo entre la experiencia de estos dos ángeles que fueron a Sodoma y los dos testigos que se mencionan en Apocalipsis. ¿Y cuál era el espíritu en el que iban los ángeles? Un espíritu violento. A continuación, después de haber hecho este análisis profundo, vamos a responder esos interrogantes. Y la respuesta es que sí, los ángeles fueron en el espíritu, no en la ira, no en la violencia. Le dicen a Lot que saque todo lo que tiene en la ciudad, pero Lot no puede sacarlo a todos, porque todos, y a quienes Lot llama hermanos, le quieren hacer violencia a él, le quieren hacer violencia a los ángeles. De hecho, el mismo Lot propone a su hija para que los hombres de la ciudad le hagan lo que quieran, con tal que no toquen a los dos enviados por parte de Dios. Podemos ir a Génesis, el capítulo 19 y al versículo 1, donde dice: y los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, dice que Lot se levantó a recibirlos y les dice que les ruega que entren a la casa, que coman, que pasen la noche en ella y que laven sus pies. Pero la respuesta de los ángeles en el versículo 2 es: entonces se levantarán, en el versículo 2, y laven sus pies, entonces se lavarán temprano y continuarán su camino. Pero la respuesta de los ángeles a la propuesta de Lot es: no, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Qué interesante expresión, qué respuesta la de los ángeles. Recordemos que en Apocalipsis 11 se nos había dicho que los dos testigos que están de pie delante del Señor de toda la tierra, dice que murieron, sus cadáveres murieron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles también, aquí en el relato literal, querían pasar la noche en la plaza de la gran ciudad, en Sodoma, pero Lot no se los permitió. ¿Cómo será el desenlace de esta épica historia? Lo veremos en el próximo vídeo, que vendrá a continuación, en donde veremos el fuego final de Sodoma. Y bueno, esto es La Mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez. Espero toda esta información, que solamente se va a poder comprender de manera ya total en el próximo estudio, te pueda suscitar muchas respuestas, a la par que también te suscita interrogantes. Pero todo eso ayudará para que se pueda hacer un buen análisis de todas las historias y de todos estos eventos que nos describen las escrituras tan misteriosos, pero que a la luz de la mente de Cristo lo dejan de ser. En el próximo episodio vamos a hacer un análisis geográfico de las ciudades de la llanura. ¿Será que también fue posible que las fuerzas de la naturaleza intervinieran esta vez? Y si es que el terreno al suroeste del Mar Muerto, en esta parte, lo que se conoce como el Levante, donde hay una falla terrestre, hay una placa
sobre la cual está situada esta región, esta parte del planeta, pudo haber intervenido en la destrucción de estas dos ciudades. Esto y mucho más en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias y que Dios te dé mucha sabiduría para comprender esto y mucho más. Nos vemos en el próximo y final episodio de esta historia sobre Sodoma y Gomorra.